¿Qué es lo que enseña el libro de Hebreos? Es un libro dirigido a los hermanos que se habían convertido, hermanos hebreos que se habían convertido, pero que después querían volver a la ley de Moisés. Precisamente a los hermanos judíos, ¿verdad? Tanto, incluso no solamente el judío, también el gentil en algún momento quizás esas ideas le están haciendo ver que, pues yo tengo que circuncidarme, o yo tengo que hacer esto, yo tengo que guardar esto, porque estaban esas ideas flotando en el aire, estaban esas ideas haciéndoles ver, necesitamos volver a la ley anterior. Tristemente, eran personas que estaban buscando que las personas se apartaran de la verdad que Cristo estableció un nuevo pacto. Y eso lo hemos venido viendo semana tras semana y vamos a continuar precisamente hoy y especialmente con el capítulo 6. Pero recordando lo que el hermano Taylor mencionaba en la introducción de su libro, no estamos bajo el Antiguo Testamento, no estamos bajo los 10 mandamientos. Sí es cierto, muchos de los 10 mandamientos se repiten o se aclaran en cierta manera en el Nuevo Testamento, salvo el de guardar el sábado, porque el Nuevo Testamento nos comanda reunirnos el primer día de la semana, que es lo que estamos haciendo hoy en día y que más adelante estaremos adorando como Dios espera de nosotros. Pero precisamente el sistema mosaico, la ley de Moisés fue abolida para siempre y estamos bajo el nuevo pacto de Cristo. Recordamos, como he mencionado, este es uno de los tantos pasajes que hablan acerca de la superioridad de Cristo. Iniciando se nos dice que es superior a los ángeles, después comprendimos que incluso es superior a Aarón como sumo sacerdote, es superior a Moisés, a pesar de que el pueblo de Israel se acomodaba mucho a decir, venimos de Moisés, venimos de Abraham. Todo el libro de Hebreos nos está enseñando que Jesucristo es superior a todo esto. Varias veces se nos da la palabra excelente o superior en ese libro. Y como hemos mencionado, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6, el ancla del alma. Pasemos entonces al texto, pasemos al capítulo 6 y leamos los primeros 3 versículos. Por tanto, dejando ya los rudimentos, recordemos que esos son esos principios, esas primeras cosas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bienvenidos. Tenemos entonces los primeros 3 versículos de Hebreos, los primeros versículos del capítulo 6, en lo que se nos está enseñando acerca de que estas personas ya habían obedecido el Evangelio, ya deberían de saber mejor la situación. Sin embargo, algunos de ellos quieren echar hacia atrás. Tenemos en primer lugar que vamos a ver esos principios elementales. Los cristianos a los que se les escribió esta carta, pero que es una carta que incluso es funcional para nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque nos enseña, nos recuerda a aquellos que quieren volver a su antigua religión, a aquellos que quieren volver a su antiguo tipo de vida. Esta carta nos enseña y nos recuerda por qué no debemos de hacerlo, por qué debemos de seguir el camino que Cristo trazó. Y entonces menciona varios puntos en el texto anterior. El primero es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Recordamos que dice Hechos 2:38? Y si no, podemos buscarlo. Es un pasaje que está siempre en nuestras mentes. Hechos 2:38 nos dice acerca de que Pedro, cuando el pueblo de Israel le preguntó, reconociendo que habían crucificado a Jesucristo y que habían hecho mal, ellos le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dice, el que lo tengan en pantalla ahorita. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es por eso que el escritor de Hebreos nos está haciendo saber en este caso a estas personas a las que escribió y hoy a nosotros ya no es necesario que yo me vuelva a bautizar, porque ya lo hice. Ya, si obedecí la palabra de Dios como debe de ser, ya soy cristiano, formo parte de la familia de Dios, no tengo por qué volverme a bautizar. Sin embargo, estas personas están tratando de volver a la ley antigua para entonces volver a hacer las cosas que debían de hacer. En el pasaje de Hebreos 6:1-3 también nos dice la fe en Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Hoy yo puedo escuchar a cualquier persona que me hable del Dios Akunra, por ejemplo, no sé si existe ese Dios, ¿verdad? Pero la persona me está hablando de sus experiencias.
La persona me está hablando de lo que él cree. Es su fe, es lo que él piensa. Pero la Biblia misma me dice, la fe viene por el oír, pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Ya, cuando nosotros predicamos, cuando estudiamos la palabra del Señor, estamos viendo cómo fortalecer esa fe. Estas personas, como mencionamos, ya tenían la fe, ya sabían la verdad, ya habían hecho lo que debían de haber hecho y sin embargo seguían buscando ir hacia atrás. Juan 20, 30 al 31, leámoslo porque nos hace saber por qué en sí las escrituras han sido dadas a nosotros. Porque es el propósito, no solamente es el propósito del libro de Juan, sino nos permite comprender cuál es el propósito realmente de la fe. ¿Qué dice Juan 20, 30 y 31? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio según Juan, y que lo estudiamos el año pasado, ese Evangelio que nos hace saber acerca del mensaje de Jesucristo, la vida de Jesucristo, por el discípulo amado. Ese libro que fue escrito para toda la humanidad, porque los otros evangelios tenían distintos enfoques, tenían distintas personas en la mira, por así decirlo. Pero Juan aquí nos hace saber que todo lo que está escrito en su libro es con el propósito que las personas puedan creer que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios y que ciertamente murió por nosotros y que nos da la oportunidad de vida eterna. Tenemos esa situación de poder comprender que la Biblia es lo que nos permite saber eso, ¿verdad? En este momento, todo lo que sabemos de religión, pensemos en un momento que nos olvidamos, que no tenemos ni idea de lo que creemos. ¿Cómo podemos saber la verdad de Dios? Escudriñando la palabra. Correcto, solamente estudiando la palabra de Dios. Ya, no hay nada que alguien me haya dicho, no hay nada que alguien me diga que puedo hacer que no sea válido, sino lo que dice la palabra de Dios. Y entonces volvemos con el grupo de los hebreos, entiendan hebreos. Esto, por eso él se refiere como hebreos a estos cristianos que venían del judaísmo. Olvídense de esa situación. Sí, fuimos el pueblo de Dios, fue elegido por un propósito, que Jesucristo viniera. Y una vez que Jesucristo vino, ahora estamos bajo esta nueva ley. Pero el escritor sigue haciéndonos saber cosas que eran esos rudimentos, esos principios que ellos ya hicieron y que no tienen que volver a repetir. Porque en ningún momento se nos comanda, como mencioné, de que si soy cristiano y no hice la voluntad de Dios, entonces tengo que volverme a bautizar. Perdón, si soy cristiano y he pecado, tengo que volverme a bautizar para ser perdonado de nuevo. No se enseña eso, la palabra no se enseña. El bautismo, cuando lo hago por el propósito correcto, formo parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo me añade a su iglesia. Y una vez que pasa esa situación, tenemos otras oportunidades de rectificar el camino si nos hemos equivocado. Habla precisamente de la doctrina de bautismos, pero aquí no se trata precisamente del bautismo, como estamos mencionando, que es para la salvación, que es para el perdón de pecados. Aquí es básicamente lo que tenía que ver el contexto, la misma palabra tenía que ver con lavamiento. Y Marcos 7, 4 al 8 se nos habla acerca de cómo algunos fariseos y otros judíos se acercaron a Jesús de cómo es posible que esta gente está comiendo con las manos sucias. ¿Por qué no se lavan las manos? Y Jesucristo les reprende y les hace saber acerca de esa situación, les hace saber, ustedes están poniendo una ley que Dios no ha puesto, ¿verdad? Si ahorita yo estoy en el campo y recojo una manzana o una pera o una naranja, tengo mis manos sucias, no me la puedo comer porque tengo que ir primero a lavármelas y buscar dónde me lavármelas para comérmelas. Jesucristo les hace ver eso, que es una regla que ellos pusieron que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque pusieron reglas del hombre y le hacían saber a las personas, esto es religión. Hoy hay muchas religiones que tienen reglas que no son bíblicas, situaciones que tratan de enseñar que la Biblia no enseña, prohíben cosas que la Biblia no enseña. Y recordamos durante el trimestre pasado que hablamos acerca del hogar cristiano, en ningún momento se ordena que el hombre no puede casarse. La palabra nos dice, si se quiere quedar soltero, puede hacerlo. Es difícil, pero puede hacerlo. Pero en ningún momento la Biblia dice, para que usted sirva a Dios, no se debe de casar. En ningún momento lo dice. Pero sin embargo, tradiciones del hombre han ido caminando y se han convertido en religión, y hay personas que fielmente creen en eso, en vez de ir a las escrituras, como un hermano, escudriñar las escrituras y ver lo que Dios dice. Entonces esa doctrina bautismo, en este caso con respecto a ese lavamiento, por encima de lo que la Biblia espera de nosotros en el bautismo. El que cree y es bautizado será salvo. Marcos 16, 16.
Imposición de manos. Esto originalmente, en el inicio, era los apóstoles colocaban sus manos sobre otros hermanos para darle el don del Espíritu Santo, darle esos dones milagrosos. Hoy en día, lo que se puede interpretar tiene que ver más bien con la situación de que confío en este hermano, tiene mi voto de confianza para que él trabaje en la obra, para que vaya a hacer este trabajo. Pero en ningún momento, si yo le toco los hombros al hermano José, por poner mi mano sobre él, le estoy dando un poder especial para que él sane a la gente. Eso no existe hoy en día. Existió en el momento de los apóstoles porque era parte del proceso que Jesucristo dio, que Dios dio, para que la gente creyera que efectivamente eran hombres de Dios. Hoy todo lo que necesitamos está en la Biblia. Y por eso es que ese sentido de imposición de manos, lo que tiene que ver directamente es, hoy en día para nosotros es, confío en este hermano, le estoy dando una voz de apoyo, estoy dando una voz de aliento. Es como decimos esa palmadita en la espalda, ¿verdad? Resurrección de los muertos. Ellos ya sabían eso. La Biblia nos enseña claramente sobre ello. Jesucristo ciertamente resucitó entre los muertos y nos ha prometido que va a haber un día en que todos los muertos resucitarán. Los que estemos vivos ese día, si el Señor viene, veremos cómo todos sus muertos vuelven a la vida. Pero estas personas están tratando de volver a hacer ver cosas que no comprendían, en el sentido de que ya esto se hizo, no necesitamos esperar por ello. No necesitamos ser resucitados nuevamente. Andamos en nueva vida. Y el juicio eterno, eso lo sabemos todos. Sabemos que va a haber un momento en que Dios va a venir y me va a juzgar por lo bueno y lo malo que hice. Si hice su voluntad o no la hice. Todas estas personas, estos hebreos, es lo que el escritor le está haciendo saber. Ya eso lo saben, no tienen que volver a saberlo, no tienen que volver a estudiarlo. ¿Por qué? Porque son cosas básicas, son principios elementales que ya sabemos y sin embargo ustedes lo están poniendo a un lado para tratar de volver a su religión anterior. Si Dios lo permite, dice el pasaje, recordemos eso, siempre van a haber situaciones. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Pero el escritor les hace saber acerca de, olvídense de esta parte, dejen de tratar de practicar esto para que puedan seguir adelante con lo que Dios tiene programado y que podamos seguir en el camino correcto. Leamos ahora versículos 4 al 6 de Hebreos 6. ¿Alguien lo quiere leer? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien, vamos a desmenuzar este pasaje. ¿Okay? Primero que no, vamos a ver que hay unas cosas que nos hacen imposible de renovar. Empezando, Jesucristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y este hombre preguntó que cómo voy a salir del vientre de mi madre. Jesucristo dice, no, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, haciendo referencia al bautismo. Una vez que la persona se bautiza, Romanos nos hace saber que es una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, tenemos que ya somos nuevos. Pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante ir hacia adelante, hacia la perfección, hacia lo que es completo? ¿Por qué es importante pasar lo que acabamos de leer? Porque todas estas personas querían volver atrás, volver atrás, volver atrás, y se trata, vamos hacia adelante. Ya hicimos esto, sigamos en la obra, sigamos haciendo lo que Cristo nos espera que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que Él espera que hagamos? Que la verdad que conocemos podamos llevarla a más personas. ¿Acaso estos hombres no conocían acerca de Cristo y su promesa? Claro que la conocían, ¿verdad? Eso es lo que el escritor está haciendo saber. Ustedes obedecieron el Evangelio. Si usted se bautizó es porque usted sabe que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Si usted tomó esa decisión, usted sabe lo que está haciendo, porque ahora quiere echar hacia atrás. Ustedes conocen que Jesucristo dijo que cree en mí no morirá. Entonces, toda esta situación es lo que el escritor está tratando de abrir la mente de estas personas. ¿Debe bautizarse nuevamente en estas personas? Ya lo respondimos, no, no hay necesidad de ello. Una vez renovado no puede volverse a renovar. Ya soy nuevo, ¿cómo voy a ser nuevo de nuevo? Entonces desconfío de la palabra de Dios, porque me he dicho que dejé el hombre viejo para ser el hombre nuevo. No puedo renovarme en ese sentido. El que no crece espiritualmente, lo menciona el hermano Hampton en su libro, corre el riesgo de convertirse en un apóstata, en una persona que abandona públicamente su religión, abandona la fe. El que no crece espiritualmente corre el riesgo de convertirse en una persona que
porque yo no necesito saber más, hice lo que tenía que hacer. Esos grupos religiosos que enseñan que simplemente diga esta oración y ya va a ser salvo. No es suficiente con eso, hay que seguir creciendo. Aquí tenemos a Leonid, si la hermana Jessica no le da de comer, ese niño no crece. Y finalmente, si sigue deseándole de comer, ¿qué va a pasar? Va a morir. ¿Verdad? Podemos ver un ejemplo en carne y hueso ahorita de lo que estamos hablando, de que el cristiano necesita seguir creciendo. No se puede quedar estancado de que simplemente ya hice lo que tenía que hacer, vengo, me siento y es suficiente. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Y es el énfasis que le está haciendo el escritor de los Hebreos en este momento a este grupo de personas. Vamos a seguir hablando de otras cosas, pero ahorita concéntrense en el que debemos de crecer. Vituperio es una palabra que no utilizamos mucho en nuestro idioma español. Quizás en su momento se utilizaba, mucha gente la conoce. Probablemente yo no hablando diciendo de que es que esta persona está en vituperio, o mire qué vituperio me ha causado esta persona. Pero deshonra sí es algo más común. Ya que están hablando mal de mí, están levantando falso testimonio contra mí, están diciéndome quedar en pena, en vergüenza. Es ese vituperio. Y el pasaje nos dice que quienes están dejando de crecer causan que Cristo y su nombre sean dados como vituperio. En el diccionario de Vine, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, dice que este término, traducido como vituperio, o ignominia pública en la Biblia de las Américas, se usa en Hebreos 6:6 de aquellos judíos que, aunque atraídos por la fe cristiana, ya, eran, en este caso, hay que corregir esa definición, porque no es que estaban atraídos, es que ya habían obedecido a la fe cristiana, y estrechamente asociados a ella, ya son parte de ella, habiendo tan solo gustado el don celestial, participado del Espíritu Santo, que bueno, estas cosas que Dios dice, la cosa que los apóstoles predican es buena, es correcta, yo creo en eso, voy a obedecer el Evangelio, no habiéndolo recibido verdaderamente, estaban con esa duda. Ese es el sentido. Se sentían tentados a negar la fe, volviendo al judaísmo y crucificando así al Hijo de Dios por segunda vez. Pues que a Jesucristo no lo podemos crucificar de nuevo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. ¿Ya? Es la única persona que ha vencido la muerte. No se le puede crucificar nuevamente. Los pondrían a vituperio o a vergüenza abierta. Así era como los criminales eran expuestos. Recordemos que no crucificaron a Jesús porque, ay, qué bonito, vamos a hacer la palabra de Dios de que tiene que ser crucificado. El pueblo lo mandó a crucificar como un criminal, como un delincuente. Y estaba junto a dos delincuentes. Y era la forma de pago por sus delitos que se le daba a estas personas. Entonces, vemos que el escritor está haciendo saber, ustedes quieren volver a hacer esto, realmente están denigrando a nuestro Salvador. Ustedes dicen que creyeron en el Salvador y ahora no están creyendo en Él porque quieren volver atrás. Déjense de eso. Es lo que el escritor está haciendo. Continuamos, porque siempre está la oportunidad de ser restaurados si sinceramente lo desean. El pasaje anterior, versículos 4 al 6, nos está hablando de que es imposible para el que realmente se metió entre ceja y ceja. Esto no es conmigo. Yo me metí en esto, obedecí, pero ya no va conmigo. Entonces es difícil, es imposible para esa persona volver atrás. Sin embargo, van a haber algunos casos de que conocemos que tal vez hermanos se han apartado de la verdad. Uno puede hablar con ellos y ellos pueden llegar a reconocer de que sí, me he equivocado, deseo que Dios me perdone, y tal como leemos 1 Juan 1, 8 al 10 y leámoslo, para comprender cuál es el proceso para que ya obedeció el Evangelio pueda ser restaurado, pueda volver a la iglesia y ser parte de la familia de Dios como había abandonado, pues tiene la oportunidad de volver a ello. 1 Juan 1, 8 al 10. Amén. Y es precisamente por ese motivo que cada domingo en el servicio de adoración, cuando tenemos la prédica, no solamente extendemos la invitación a quien ha obedecido el Evangelio, también extendemos la invitación a aquel que obedeció el Evangelio y anda en mal camino para que pueda pedir perdón y que nosotros como familia podamos ayudar en esa oración a que Dios le conforte y le restaure. Entonces, tenemos esa situación. Hebreos nos está hablando de estas personas que definitivamente conocieron la verdad, pero no les interesa para nada volver a ella. Entonces, ciertamente es imposible para ellos renacer, mas no es imposible restaurarse. En algún momento
quizás puedan rectificar el camino, esperamos no sea tarde para que lo hagan. Versículos 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Aquí el escritor ya está dándonos una ilustración, así como Jesucristo hacía con las parábolas. Algo que podemos ver, algo que podemos conocer, algo que podemos tocar y saber. Comprendo esto, que está hablando de la tierra, pero hay dos usos de esa tierra. Es lo que está mencionando el escritor aquí. El primero de ellos es que hay tierra que produce buenos frutos. Y de esa manera muchos de nosotros, siendo seres humanos, pero también creyentes, podemos brindar buenos frutos. Podemos trabajar en la obra, podemos evangelizar, podemos invitar personas que nos acompañen y estudien la Biblia con nosotros. Podemos dar buen fruto. La tierra, si es bien cuidada, da buen fruto. Pero la tierra que es descuidada produce espinos y abrojos, de acuerdo a este pasaje. Espinos los conocemos, los abrojos es algo que tal vez no es muy popular para nosotros, o tal vez no conocemos esa planta en sí, pero lo poco que estuve leyendo es una planta espinosa que es perjudicial para los sembrados. O sea, le hace daño a otras plantas. Parte de lo que estuve leyendo también del tipo que crece en el área de Europa, en el área de las tierras santas, por así decirlo, es una que incluso la persona utiliza como armas, por las espinas que tiene, que son como una forma de estrella, las agarran y las tiran en el suelo para que la persona que descalza se puye con ellas, o incluso lo utilizaban para lastimar a una persona con un tipo de cuchillo. Entonces, vemos el tipo de tierra de la que se está hablando, no es cualquier tierra, está produciendo algo que realmente es maligno, y tristemente hay personas que tienen esa actitud, simplemente hay personas que solamente buscan hacer lo malo. Entonces, por eso, como el pasaje dice, aquellos que producen buen fruto van a ser bendecidos, pero el que produce mal fruto, ¿qué es lo que decía? Va a ser eliminado, va a ser condenado. Leamos Mateo 7, 15 al 20, que Jesucristo nos habla acerca de buen fruto y mal fruto. Mateo 7, 15 al 20. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias, hermana. Aquí atrás, en el terreno, hay un árbol de limón. ¿Yo puedo esperar manzanas de él? Enseguida me considerarían alguien loco, ¿verdad? No, la palabra lo está diciendo, y que de un árbol bueno puede salir esto malo. No, de un árbol malo puede salir algo bueno. No. Está haciéndonos saber eso, que incluso los falsos maestros tienen ese problema. Dicen que enseñan la verdad, pero están enseñando lo que a ellos les conviene y lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Pero tenemos esa situación con la humanidad. En este caso habló del árbol y de los frutos, Jesucristo, más el escritor de los Hebreos está hablando de la misma tierra que produce él. Entonces vemos que hay una gran conexión en estos pasajes sobre esta situación. Quien decide apartarse de la verdad va en camino al castigo y perdición, y lo hemos tocado en estos detalles. En cuanto a vosotros, oh amados, continuando con Hebreos 6, versículos 9 al 10, a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vemos el cambio que hace. Acaba de hablar de personas que se van a condenar, personas que deciden apartarse, que va a ser imposible para ellos volver a la verdad. Mas dice, estamos persuadidos a cosas mejores. Queremos cosas mejores. Tenemos esa oportunidad de no dejar la verdad y seguir adelante con lo que es correcto. Entonces hay una mejor expectativa, porque Él no nos dice, no hay esperanza. A pesar de esa situación difícil con estas personas, no dice, no tienen esperanza. Hay una forma de restaurarse que ya la mencionamos. Incluso cuando algunos piensan volver atrás, el escritor nos hace saber que Dios no desea eso. Dios no desea, vuelvan a la ley de Moisés. Dios nos está haciendo saber, continúen en el cristianismo, continúen en el Nuevo Testamento.
Ellos tienen la esperanza de la promesa si soportan hasta el final. ¿Pero acaso solamente para esos cristianos de ese primer siglo? No. Eso ha continuado por los siglos, al momento en que estamos hoy en día y tenemos esa misma esperanza, esa misma promesa, y que ciertamente la obtendremos si llegamos hasta el final. Apocalipsis 2:10 nos dice que somos fieles hasta la muerte, ¿verdad? Recordemos esta esa situación. O muero antes o el Señor viene antes, pero yo tengo que seguir en ese camino. No me puedo apartar del camino, tengo que seguir en esa batalla. Lo bueno que han hecho no será olvidado por Dios. Dios, precisamente como mencioné, en el momento del juicio, si yo me aparté de la verdad y llego al juicio, Dios me va a decir, Marlon, hiciste todas estas cosas buenas, pero llego a este punto, comenzaste a hacer esto mal. Te apartaste. Pero aquí está diciéndoles, está haciendo saber, Dios sabe lo bueno que han hecho y que siguen haciendo porque están sirviendo a los hermanos, están apoyando, si lo ponemos en términos actuales, están apoyando a la comunidad con la ofrenda, están apoyando a un misionero con la ofrenda, están apoyando al predicador con la ofrenda, están apoyando de tantas maneras en la obra que sigan haciéndolo. Es lo que dice aquí el escritor. Por ende, el escritor necesita seguir haciendo esas buenas obras. Continuamos versículos 11 al 12 para ir avanzando. Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Continúa esa mejor expectativa, porque ¿cuál es el deseo del escritor y el deseo de Dios? Que continuemos adelante, que sigamos en la fe, que sigamos haciendo las cosas que debemos de hacer. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Que no me gusta llegar temprano, no me gusta reunirme los domingos, no me gusta hacer esto. Qué pereza que también hay que reunirse un jueves, un miércoles, porque la congregación lo decidió. No, yo mejor quedo en mi casa. Recordamos, el servicio en línea que transmitimos es para poder ayudar a aquel que por un motivo grave no puede reunirse. Qué sé yo, tuvo que viajar fuera del país y no encontró una congregación allá donde está. O está enfermo en casa o está en un hospital. Ciertamente, cuando el hermano tenga su operación, nos va a hacer falta. Pero esperamos que esté con nosotros en línea, por así decirlo, y que podamos participar. Y no solamente eso, sino poder ir y visitarle en el hospital durante esos días que él esté allí. Pero nuestro deseo tiene que ser el mismo deseo de Dios, perseverar hacia la fe, perseverar hacia esa esperanza, seguir adelante. Solicitud menciona, pero no es la solicitud como cuando alguien pide algo, ¿verdad? La palabra indica diligencia, celo, la prisa que acompaña a ello, prontitud, rapidez. Tengamos la misma solicitud, déjenme volver al pasaje un momentito, que la persona que está leyendo esta carta muestre la misma rapidez, la misma prontitud hasta el fin, de que sigo adelante, no importa lo que pase, yo sigo en la verdad, sigo buscando las cosas de Dios, sigo haciendo las cosas de Dios. Ese es el detalle con esa solicitud. Cuando somos prontos para hacer algo, ciertamente no somos perezosos, ¿verdad? Porque si yo soy perezoso para cocinar, yo no me voy a levantar para ir a esa cocina a comenzar a preparar la comida. Pero si soy pronto para hacerlo, ya tengo todo picado, tengo todo acomodado y busco cómo prepararlo. Entonces vemos que hay un contraste. ¿Somos prontos para hacer la voluntad de Dios o tenemos pereza de hacerlo? Esa es la situación que está planteando el escritor. Imitadores, y lo hemos mencionado durante esta semana y en los distintos estudios. ¿Recuerdan cuando mencioné lo del mimo? Tener esa diligencia de hacer como el mimo, de que la persona crea lo que está viendo. Muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero salimos a la calle y somos una persona totalmente distinta. Nos damos el ejemplo. No somos imitadores de Pablo como Pablo fue imitador de Cristo. 1 Corintios 11:1. Tenemos esa situación de poder comprender, ser seguidores de Cristo. Cristiano es lo que significa, seguidor de Cristo. No solamente que como las personas siguen a una banda musical de que, soy fanático. No, es Cristo me enseñó que debo hacer esto y Él lo hizo, yo lo voy a hacer. Ese es el tipo de imitador que debemos de hacer. Fieles y pacientes. Es una gran característica que incluso hemos venido estudiando el fruto del Espíritu sobre ello. No basta con que yo diga que creo en Dios. Tengo que tener la paciencia de que Dios en su momento me va a dar esa recompensa. Y nos da ahora el ejemplo con Abraham. Versículos 3 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nos da el ejemplo de Abraham. ¿Y Abraham cómo fue llamado? Amigo de Dios. Qué grato va a ser ese día que Dios nos diga, eres mi amigo.
Más grato que me diga, eres mi hijo, y que me reciba en el lugar que ha preparado para mí. Pero que nos da aquí el escritor ese ejemplo de Abraham. Y cuando vemos el ejemplo de Abraham, podríamos leer Génesis 22, 15 al 18, pero nos va a tomar mucho tiempo, que se nos está quedando corto la clase. Se los dejo para tarea que lo lean por su cuenta. Pero brevemente, Abraham confió en la promesa que Dios le hizo. Fue una promesa llena de abundantes bendiciones y gran multiplicación. ¿Qué significa el nombre Abraham? Padre de multitudes o padre de naciones. Pero ¿cuántos hijos tenía Abraham cuando tenía 75 años? Cuando tenía 80, 90, 99, se le anunció, vas a ser papá. La promesa que se te hizo hace 25, 24, 25 años, se te va a cumplir. Pero obviamente, nadie nace de un día para otro, ¿verdad? Están los dichosos 9 meses. Entonces, al año siguiente, cuando Abraham tenía 100 años, es que fue papá. Pero la promesa se le cumplió. Y tal como leímos, Dios le hizo un juramento de esa promesa, de que se la iba a cumplir y que le iba a dar esas grandes bendiciones y esa gran multiplicación. Luego en la Biblia leemos que efectivamente no solamente se quedó con Isaac, anteriormente por desobediencia, por antojo de su esposa, pasó la situación con Agar y tuvo a Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa, y luego, después de que Sara muere y Abraham se casa con otra mujer que se me escapa el nombre ahorita, tuvo creo que 7 hijos. Ahorita se me escapa el detalle, pero vamos a hacer la investigación y vamos a encontrar que efectivamente la palabra de Dios nos dice eso. Así que no solamente fueron 2 hijos, fueron 9 hijos en la carne, por así decirlo, pero fue el padre de toda esa nación, fue el padre de Israel, fue el padre incluso de nosotros, en el sentido de que como hemos obedecido la fe, seguimos en ese mismo camino de la familia. Pero mencionamos todo esto acerca de Abraham, y ciertamente este hombre fue un ejemplo de fidelidad y de paciencia. La mujer no tanto, porque recordamos qué significa Isaac. Risa o carcajada. ¿Por qué? Porque cuando se le presentaron los ángeles a esta mujer, ella se rió de que, Sara se rió de que, yo tan vieja voy a tener un hijo. No dudemos del poder de Dios. Ahí está el ejemplo, y por eso el nombre Isaac significa risa. Causó esa situación de que por la risa de Sara se le puso ese nombre para que no seas incrédula, si se puede decir. Versículos 16 al 17 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Un juramento es hecho. Nunca he estado en un juzgado, nunca he estado de testigo, nunca he estado de jurado en una corte. Lo he visto en las películas. Pero por lo general, ¿qué hacen con la persona que va a testiguar? Le ponen que haga un juramento, ¿verdad? Vemos en las películas, le ponen incluso una Biblia como que, mira, esto es sagrado. No, esto es algo grande. Tienes que decir la verdad. Y por general el juramento dice algo así como: juro ante Dios Todopoderoso, o como dice aquí, bueno, si pertenezco a otro movimiento religioso que no creo que Jehová es Dios, entonces lo hacen jurar por la deidad que él cree. Lo juro, en este caso como cristiano, juro ante Dios Todopoderoso que la prueba que daré será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. El pasaje que acabamos de leer dice que los hombres juran por algo que es mayor que ellos, ¿verdad? Mucha gente dice que lo juro por mi madre. ¿Qué problema cuando uno hace eso, verdad? Juro por Dios, todavía más problema, porque estamos usando el nombre de Dios en vano. Pero el juramento que una persona hace siempre lo hace por algo más grande. ¿Quién es más grande que Dios? Que Dios mismo juró que le iba a dar esa promesa a Abraham. Ciertamente se hace un juramento, uno mayor que ellos. Dios juró a Abraham cumplir con su palabra, y así hizo. Y Dios es muy inmutable, o una mejor definición puede ser inalterable. Lo que Dios dice no lo va a cambiar. Lo que Dios dice lo va a llevar a cabo. Malaquías 3:6 y Santiago 1:17 nos dicen al respecto. Su promesa va más allá que Abraham, porque su promesa se extendió a nosotros. Él le prometió descendencia a Abraham, pero también que esa descendencia iba a haber alguien grande, que iba a ser Jesucristo, y que iba a venir no solamente para salvar a los de Abraham, no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar a toda la humanidad, en la que nosotros más de 2000 años, casi 2000 años después, estamos incluidos.
Los últimos 3 versículos del capítulo, para ir terminando, dicen lo siguiente: para que por 2 cosas inmutables, 2 cosas inalterables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y vamos a ver en un momento, analizando lo que hemos estudiado, cuáles son esas 2 cosas. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuáles son esas 2 cosas inmutables en base a lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado leyendo? Dice que Dios no miente. Dios le dijo algo a Abraham. ¿Cuáles son esas 2 cosas que le dijo a Abraham? ¿No le dio una promesa? Es una cosa inmutable. Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. El juramento, ¿verdad? Dios le juró, lo voy a llevar a cabo. Son esas 2 cosas inmutables. Por esas 2 cosas inmutables, Dios juró y Dios prometió. Él no miente. Él nos hace saber, yo no miento, y si se los prometí y les he hecho un juramento, va a ocurrir. Si se mantienen en la fe, van a recibir esa recompensa y esa promesa que les he dado, porque les he dado mi palabra. Es lo que Dios está haciendo y es lo que este escritor nos hace saber en este caso. Dios no miente, varios pasajes nos hacen saber sobre eso, pero especialmente leamos Juan 8, 32 y 44, porque ahí podemos ver quién dice la verdad y quién dice la mentira. Juan 8, 32 y 44. La verdad os hará libres. Él no habla verdad. Es el padre de mentira y los mentirosos son hijos de él. Vemos el contraste entre Dios y Satanás. Dios y el diablo. Entonces, ciertamente, Dios no puede mentir porque no es el creador de la mentira, no es el padre de la mentira, y en él siempre hay verdad. Entonces, si Dios nos ha prometido que va a haber un lugar especial para nosotros, que nos mantengamos fieles, y ha jurado que va a llevar a cabo ello, debemos de confiar en eso. Debemos tener la fe suficiente de poder tomar la decisión: debo de seguir a Jesucristo, debo hacer la voluntad de Él. ¿Cuál es la función de una ancla? No sé si es un ancla, la verdad que no sé si es masculino o femenino esa palabra. ¿Para qué sirve un ancla? Para mantener fijo algo. Para mantener fijo algo. Por ejemplo, ¿dónde escuchamos acerca de las anclas? En los barcos. En los barcos, no estoy hablando del mall aquí cerca. Pero estamos hablando. Un barco, cuando tira el ancla, ¿por qué es? Porque necesita asirse. Y es una ancla que es una cadena larga, porque quién sabe qué profundidad hay. Cuando hay una tormenta, el barco va a tirar esa ancla con todo lo que pueda para que pueda sostenerse y no ser afectado por esa tormenta. Pero es algo que nos mantiene firmes, nos mantiene sólidos. En este caso, al barco. Más se nos habla de un ancla del alma. Y esa es la parte que vamos a estar viendo en este momento. ¿Cuál es nuestra ancla según este pasaje? Es esa esperanza que Dios nos ha dado. Es esa promesa, ese juramento, que yo tengo esperanza de que la promesa y juramento de Dios son fieles, son justos, son pacientes y van a ocurrir. Porque tengo esa esperanza, sigo en el camino a pesar de las dificultades. Porque tengo esa esperanza a pesar de que tengo una enfermedad difícil de combatir, sigo adelante. Porque si he perdido mi familia, se me han morido mis familiares, sigo adelante porque sé que Dios tiene una promesa para mí. Entonces, es esa ancla, esa esperanza la que tenemos. Penetra hasta dentro del velo. Y recordemos, judíos convertidos al cristianismo que quieren volver a ser judíos. El velo era una parte importantísima en el tabernáculo o en el templo. ¿Qué causaba ese velo? ¿Qué separaba? En lo que era el templo y el tabernáculo estaba un lugar que era el lugar santo, donde hacían ciertos eventos. Estaba el velo y venía el lugar santísimo, ¿verdad?
El lugar santísimo que hablábamos, el sumo sacerdote solo una vez al año entraba para hacer un sacrificio para hacer lo que se le había ordenado, el día de la expiación. El lugar que incluso las escrituras nos dicen que es donde Dios, cuando estaba con ellos, moraba allí. Entonces, el velo era esa cortina que separaba un lugar del otro, pero no separaba cualquier, no son simples lugares, era del otro sumo importante y santísimo lugar. ¿Ya? El velo era la cortina que separaba el lugar santo, ya lo acabamos de mencionar. ¿Cuándo se rasgó este velo? Al morir Jesús. Al morir Jesús. Mateo 27, 50 y 51 nos dice eso, que en el momento que Él expiró, en el momento que Él dio el Espíritu, inmediatamente el velo se rasgó de arriba hacia abajo completo, demostrando que ya esa no era morada de Dios, como ellos tenían en su creencia, para ser lo que Dios le había dicho, sino que hay una nueva morada, que es el cielo. Entonces, este velo que penetra hasta dentro del velo, lo que nos está haciendo saber que esa esperanza que tenemos, esa ancla, nos ayuda a poder comprender el cielo es un lugar que está prometido para mí, el cielo es un lugar que me voy a poder gozar con Dios, con Jesucristo y con todo aquel santo que haga la voluntad de Dios. Nuestra esperanza nos llevará a ver tras ese velo que es el cielo. Es tiempo de volver a hablar sobre nuestro sumo sacerdote, porque recordamos la semana pasada, hablamos capítulo 5, que se nos introducía que Jesucristo es el sumo sacerdote, que es de la orden de Melquisedec, mas hizo una pequeña pausa en el texto para hacernos saber sobre esta ancla del alma, sobre esta esperanza, sobre cómo volver a hacer las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de volver a hacer como ellos pensaban que debían de hacer. Más, el otro domingo estaremos hablando capítulo 7, en donde regresamos al tema del sumo sacerdote, que es precisamente en base al sacerdocio superior. No solamente Jesucristo como sacerdote, sino su obra, que es superior a cualquier otra obra que el hombre haya hecho. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Setura era la otra mujer que tomó Abraham. A los 6 hijos no hay. 6, 9. Andaba cerca. Ok, pero entonces 8 hijos tuvo Abraham, Sí, correcto. en la carne, por así decirlo. Pero, ¿qué canción enseñamos a nuestros niños en la escuelita bíblica? El padre Abraham, ¿cómo dice ella? Tiene muchos hijos, ¿verdad? Es una canción que los niños se saben y que nos hace recordar, efectivamente, Abraham fue importante en la historia, más incluso, Cristo es superior a Abraham. Y tenemos esa promesa y tenemos ese trabajo que hemos de hacer y que seguimos en el estudio y en la palabra. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no es así, tenemos 10 minutos de receso y volvemos para el estudio de oración, el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente.